Apretado el programa que no podemos retrasarnos. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a la primera conferencia inaugural del Congreso, en la cual Mirta Núñez Díaz Valar pues haga un poco de currículum de su vida, su extensa vida profesional, investigadora, etcétera. Nos va a hablar del Frente de Málaga a través de la prensa del momento, la prensa combatiente, todo lo que ella ha investigado en la prensa de los tiempos aquellos de la guerra, ¿no? Sobre todo pues, de los meses de enero, febrero del 37. En cuanto a su currículum, pues ha realizado una intensa dedicación en la Universidad Complutense de Madrid, complementada continuamente con una labor investigadora variada, profunda, de divulgación, y con especial, por supuesto, atención y dedicación a lo que ha sido el periodismo español en la Segunda República, en la Guerra Española y en la dictadura del general Franco, del fascista y del franquista y todo lo que queramos ponerle, Franco. Como resultado de ello, ella ha escrito más de 25 artículos. Entre sus libros destacan La gran represión, los años del plomo del franquismo, en el que desarrolla una labor de coordinación y coautoría con Francisco Espinosa, otro gran investigador de la guerra, Manuel Álvaro y José María García Márquez. Forzados y forzosos, el trabajo de los prisioneros, servicio de la victoria franquista. Franco, otro libro, Franco, la represión como sistema. Su tesis doctoral, basada en el ámbito de la historia de la prensa, se llama como tal, con título La prensa de guerra en la zona republicana durante la guerra española, 36-39. Es autora en solitario de los siguientes libros: Los años del terror, la política de exterminio y represión del general Franco, Mujeres caídas, prostitutas legales y clandestinas en el franquismo y la disciplina de conciencia, las brigadas internacionales y su artillería de papel. Es coautor asimismo, junto a Antonio Rojas Fien, de un libro precursor en la investigación de la represión franquista en Madrid, de próxima edición, Consejo de Guerra, los fusilamientos en Madrid de la posguerra, desde el 39 al 45. Por tanto, ella nos va a exponer en esta ponencia inaugural, como podía ser de otra forma, pues empezamos por el principio, que ocurría en la Málaga de 37, digamos, de enero, febrero del 37, en aquellos primeros meses de guerra y previos a la ocupación de Málaga por el ejército franquista, dirigido, como sabéis, por el genocida Queipo de Llano, que como sabéis, pues, tan de actualidad está ahora. Sus dificultades, la falta de coordinación, cómo actuaron las pocas guarniciones militares que defendían Málaga y sobre todo la falta de apoyo de material de guerra y refuerzos por parte del gobierno republicano, cuestiones que ha investigado a través de la prensa. Por tanto, nos va a dar mucha más luz de la que ya tenemos alguna y verdad sobre los meses previos a la desbandada. Gracias, Mirta, tiene la palabra. Gracias, Rafael, y muchas gracias a los asistentes, que aquí hay muchas cosas que hacer en este sitio y la verdad es que da mucho gusto que esté a nuestra disposición, a disposición de todos los interesados y poder difundir pues lo que uno ha ido haciendo, que tiene vínculo con Málaga y con lo que se padeció en Málaga. La verdad es que el tema de investigación que da lugar a esta charla es un trabajo que hice como parte de mi tesis doctoral, que además tengo que decirlo porque esas cosas se hacían antes. Fueron muchos tomos, 3 tomos editados y en fin, le dediqué tiempo porque además conseguí una beca de formación de personal investigador, porque si no, no sé cómo lo hubiera podido hacer. El Frente de Málaga era un frente un poco secundario en lo que yo he trabajado,
pero claro, tiene vida propia, ¿no? Como se dice muchas veces, tiene vida propia el Frente de Málaga. Por ejemplo, tiene mucho contacto con la retaguardia, se está en buena comunicación con la retaguardia. Y sin embargo, es evidente lo que comentaba Rafael, con quien he estado en contacto electrónico, de correo electrónico desde el inicio, pues el problema también era la falta de contacto con Madrid y con los elementos claves del Frente del Centro. Pero hay que decir que esto no era excepcional, es decir, que muchos frentes, y sobre todo hasta el 37, se quejaban de esta falta de contacto. Y para ello hay que recordar el inicio de la guerra impuesto por los golpistas, pues demuestra que ellos lo tenían organizado desde hacía mucho tiempo, y sin embargo en la zona republicana pues cae como un bombazo y continuamente se demuestra pues esa falta de coordinación, esa falta de información y comunicación, desgraciadamente. La prensa era un elemento de primer orden. La prensa tenía una gran importancia y sobre todo nacía de las unidades primero milicianas y luego del Ejército Popular Regular, que es como finalmente se va a llamar el Ejército de la República. El Ejército Nacional, pero lo que pasa es que el término nacional fue monopolizado por los golpistas, con lo cual si dices Ejército Nacional te parece que te estás refiriendo al ejército franquista. No, el Ejército de la Nación y el Ejército de la República, esa es la realidad. Y continuamente el Ejército de la República demuestra esa imposición por parte de los golpistas, que además no es la fortuna, sino el contexto mundial demuestra y delata que las grandes potencias fascistas y nazis pues están financiando el golpe militar, con lo cual ellos tienen abundancia de armas, ellos tienen coordinación militar, imposición militar, y sin embargo, vamos a decirlo, nosotros, en la zona republicana estaba a veces un poco desordenada. ¿Eso se fue corrigiendo? Sí, eso se fue corrigiendo, al 100% no, pero sí se fue corrigiendo, y además continuamente lo que es muy bonito y nutre mucho el espíritu, se demuestra esa voluntad de mantener los vínculos con la retaguardia y mantener los vínculos internos en las unidades. Es decir, no se es tan militarista, para lo bueno y para lo malo, pero al mismo tiempo se abre camino a esa mayor conexión en las unidades militares, y eso se refleja en la prensa de guerra. ¿A qué llamo la prensa de guerra? Eso es importante. Lo llamo a la prensa de las unidades, primero milicianas y luego militares, del Ejército Popular de la República. A eso me refiero. ¿Cuántas publicaciones había? Bueno, pues para lo que yo logré encontrar, y lo logré encontrar, decir en toda España, pues no, fundamentalmente en Madrid, en menor medida en Salamanca, porque el ejército sublevado, pues como sabéis, hizo una recuperación, entre comillas, de documentos y de periódicos y de todo tipo de publicaciones de la República, y la situó en Salamanca, que ahora es un archivo muy importante para el estudio de la represión. Entonces ese ámbito que fui estudiando en Madrid, en Salamanca, en Barcelona también, pero claro, por las circunstancias que he estado comentando y muchas otras, no hubo tanto en Barcelona, no se llegó tanto a Barcelona,
y sin embargo Madrid, que sufre bombardeos desde agosto del 36, en Madrid se encuentra la mayor parte de estas publicaciones en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Parte de ellas han sido trasladadas al mundo electrónico. Son publicaciones en general muy precarias, y sobre todo las del periodo republicano. Las del periodo republicano son muy precarias porque imaginaros las circunstancias, ese bombazo del que he hablado, de la imposición de golpe y de guerra civil, y por lo tanto se responde como buenamente se puede. Claro que hay que decir que los partidos políticos fundamentalmente, y en menor medida otras organizaciones, aportan su infraestructura, aportan su conocimiento para publicar sobre la unidad militar que le correspondía. O sea que si se está inspirando una unidad miliciana, se contribuye con fondos, se contribuye con lo que sea necesario para esa función que es tan importante, que es la comunicación y la difusión. Pues, por ejemplo, el periódico Frente Sur, las milicias andaluzas, muchísimas, creo que he exagerado, muchas publicaciones que dan voz a las milicias y a las unidades militares. Su presencia es limitada respecto a otros frentes, lo cual denota pues ese aislamiento que tenían las unidades andaluzas como parte del Ejército de la República, y las dificultades de cohesión demográfica y también política. Luego, lo que se demuestra en esas unidades es que pervive durante más tiempo las milicias respecto al Ejército Popular Regular. Es decir, que realmente en la zona republicana central, bueno, pues ya en septiembre, octubre, ya hay una disposición de transformar, vamos a decir mejor, de transformar las milicias en unidades militares, y sin embargo en Andalucía pervive más tiempo. ¿Qué se trata en estas unidades militares? Bueno, hay bastantes temas comunes al resto, pero vamos a irlo comentando. Primero se habla del presente y se habla del pasado. Y del pasado para justificar la lucha. ¿Por qué estamos luchando? Para recordarlo a los milicianos y a los soldados, y hay que recordar que realmente en la zona republicana hay una democracia, incluso en el ejército. Y esto da lugar a que a veces pervivan costumbres del periodo miliciano que en la zona rebelde, por supuesto, no existía, no existía de ninguna manera. Por ejemplo, vamos a ver qué se nos dice aquí. ¿Eres de la casa del pueblo? Pues que te dé de comer la casa del pueblo. Se recuerda algo que decían los señores y señoritos de Andalucía para darle aliento a la lucha. En Andalucía, por cada 82 kilos de aceitunas recolectadas recibía el campesino 1,5 pesetas. Bueno, pues esto se está echando carne al asador, se recuerda el hambre, se recuerda el maltrato desde la época, desde épocas ancestrales, y por supuesto que esa situación empieza a cambiar con la Segunda República y con la reforma agraria. Es decir,
esa actitud insolente del señorito que te dé de comer la casa del pueblo, para recordar lo que era la vida en el campo andaluz. Luego se habla también de la falta de control sobre la zona republicana, de la falta de a veces de suficiente orden. Hay el orden, que es lo que se está buscando, el orden y el que se someta a la jerarquía militar. Orden y jerarquía militar, por hacer más efectiva la resistencia, por hacer efectiva la resistencia. Y luego esta actitud interna en las unidades, por ejemplo, se dice: renegar de la militarización solo lo hace quien al alistarse en la lucha por la libertad lo confundió con encontrar la teta del Estado y lo sustenta para hacer una vida de cerdo. En fin, es un poco tosco, pero claro, estamos hablando de la guerra, o sea que ahí hay una lucha, por decirlo de alguna manera, una lucha interna, teórica, sobre los que están discutiendo las primeras medidas de militarización y se le está poniendo los puntos sobre las IES sobre esa necesidad. Ya sabemos que los anarquistas y los trotskistas van a defender durante más tiempo la militarización, las milicias, y por lo tanto hay un intento de que esto no produzca rupturas, de no producir rupturas, de que se intente pensar, sobre por qué es necesario ese ejército popular regular y por qué es necesario ir hacia la desaparición de las milicias. Se está diciendo también, luego se tiene que mirar, otros aspectos de la militarización, por ejemplo, servicio militar obligatorio. Con la militarización se defiende el servicio militar obligatorio y se desecha aquellos que pretenden mantener las milicias. Progresivamente se va culpabilizando a las milicias de la pérdida de Málaga y se señalan sus debilidades. Por ejemplo, en esta publicación que se llama Obreros y Soldados. Está presente hasta el final, hasta febrero del 37. No queremos hacer mención a las causas que han originado la pérdida de la bella Málaga. Hablemos de la hermosa y espontánea reacción que estos hechos han producido en el seno de la clase trabajadora. Han sido, sin excepción, los que se han levantado pidiendo unidad en la retaguardia, mando único, ejército popular, así como la movilización general obligatoria. Obreros y Soldados, número 3, 26 de febrero de 1937. En Málaga pervive ese modelo de defensa que había desaparecido ya en otras regiones de la España republicana y continuamente siguen apareciendo textos que tratan de lo vivido y de lo que se sigue demandando. Las demandas constantes, mando único,
y además lucha contra los estereotipos que siempre se colocan de Andalucía. Se dice, esa absurda patraña inventada por los escritores burgueses sobre la indisciplina andaluza. Esto aparece exactamente esta frase en Venceremos, órgano de las milicias populares de Jaén, de extensa vida, 38 números, y bueno, pues como veis, esto aparece en muchos periódicos de la España republicana, intentando cohesionarla mejor respecto a otros. En los periódicos de guerra también suelen aparecer una sección llamada sobre la España invadida, sobre la España invadida, que bueno, pues evidentemente se refiere a la España de Franco invadida por marroquíes, por alemanes, por italianos, y en esta España invadida se habla ya de la represión que se está viviendo en esta zona. Por ejemplo, se dice en Baena 1200 fusilados, 1200 fusilados en Baena. Yo no he trabajado Baena, pero lo que he trabajado que es Madrid, pues son unas cifras impresionantes, y Andalucía es uno de los sitios más icónicos en ese sentido, de la cantidad de asesinatos que hubo aquí por parte de las fuerzas franquistas. Y sin embargo, hasta finales del año 36 se seguía demandando, se seguía hablando de la gestión democrática de la columna a través de reuniones de delegados de centurias y batallones. En este caso se trataba de la columna Cefa, una publicación que se reconoce abiertamente como anarquista en el Frente Sur. Gestión democrática de la columna a través de reuniones de delegados de centurias y batallones. En fin, por otra parte, en estos periódicos que hablan de esa demanda del modelo miliciano, también se habla de las reuniones del Parlamento de la República, que se siguen reuniendo en Valencia. Muy bien, te doy la bienvenida y así aprovecho para saludarte a Carmen Negrín, que nos hemos encontrado en algunas ocasiones, y que, en fin, como ella bien sabe, yo soy negrinista de pro. O sea que creo que Negrín hizo todo lo posible por ganar la guerra, y todo lo posible por el rearme de la República, incluso en los ámbitos internacionales, porque desgraciadamente desde el principio el ámbito internacional fue un ámbito hostil para la República, y por lo tanto muy pronto, ya desde agosto del 36, se crea el Comité de No Intervención en los sucesos españoles. Y por lo tanto nos encontramos con esa falta de armas, que también hay quejas aquí en el Frente Sur y en Málaga, falta de todo tipo de lo que se llama habituallamiento bélico, porque el Comité de No Intervención, que por cierto funcionó muy mal para la España republicana, no interviene en la España republicana, no vende armas, que es lo que se pretendía, que sí se vendieran armas a la España republicana, y sin embargo, como bien sabemos, para la España franquista pues se seguía vendiendo todo tipo de material bélico.
hay que recordar que enfrente, frente a la España republicana, estaban los ejércitos más poderosos, por ejemplo el ejército nazi. Entonces, como se dice comúnmente, se junta el hambre con las ganas de comer. Todo lo que podía ocurrir mal, ocurrió. Militares traidores. Acordaos de Málaga, es decir, que muy pronto se va a constituir Málaga como una bandera para toda la España republicana. Acordaos de Málaga, de sus calles y carreteras pobladas de cadáveres. Recordad Guernica, se van sumando destrozos y desastres de los militares rebeldes. Monstruos abominables se le llama. Haced memoria de Badajoz, primero Málaga, luego Guernica, luego Badajoz. Si no falta algún otro motivo para interiorizar la lucha contra el invasor, la canalla hitleriana lo proporciona bombardeando Almería. Bueno, y yo digo la mala fortuna que ha tenido, por ejemplo, Madrid. Madrid no es recordada, Madrid se empieza a bombardear, empiezan a bombardear los rebeldes Madrid en agosto del 36 hasta marzo del 39, y sin embargo no tuvimos la suerte de que se nos hiciera una pintura muy famosa, que es el Guernica. Yo digo, en vez de Guernica, tenía que haber sido Madrid o podía haber sido Málaga, pero no tuvimos esa suerte y por lo tanto Madrid se olvida. Sobre esa España que está sufriendo los bombardeos, la artillería enemiga, sobre esa España está en los periódicos que intentan recordar los objetivos de la República, gobierno obrero. Gobierno obrero, se dice gobierno obrero, refrendo de la Cámara, se refiere al Parlamento, al gobierno obrero, refrendo de la Cámara, y se sigue insistiendo en que la República es un modelo democrático, frente al fascismo del modelo rebelde. Bueno, pues esa España en la cual Málaga tiene un papel muy importante, hay que subrayar que en esa Málaga, bueno, pues se va a aplicar lo que los rebeldes pues desarrollan para dominar a la población, no solo de Málaga, sino que lo que se haga en Málaga y lo que se haga en la carretera de Málaga a Almería sirve de referente para el resto de España. Fijaros lo que ha pasado en Málaga y lo que os va a pasar a vosotros como sigáis defendiendo la República. Y eso para los rebeldes es crucial. Es decir, continuamente se está amenazando, y esto lo vemos con las charlas de Queipo, ¿no? Se está amenazando con esas fuerzas mercenarias pagadas, porque hay que recordarlo, las fuerzas mercenarias están pagadas, como los marroquíes, y por lo tanto se les está diciendo que van a llegar, con perdón porque hoy no se les dice así, van a venir los moros, os vais a enterar, entonces dejamos 24, 48 horas para entrar y primero pasan los moros. Entonces, con perdón, pero es que era así. Era así, y es una parte de la propaganda de guerra. Propaganda de guerra basada en hechos reales, no basada solamente en amenazas, en hechos reales.
sobre los vencidos, va a caer una inmensa represión sangrienta, una inmensa represión sangrienta. Siempre hay que acordarse de esa represión sangrienta, de miles de muertos. De hecho, el cementerio de Málaga es uno de los cementerios más, desgraciadamente, más nutridos, junto a Sevilla, Málaga y Sevilla, y lo que era también muy importante es el desarrollo de unas estrategias, para domesticar, con mano de hierro, para domesticar la población, a la población. Por un lado, en el curso de 1939-1940 se asciende a más de 200.000 los presos políticos que van a ser llevados a la cárcel. En el año 39, y son cifras con las cuales hay bastante acuerdo, 270.000 presos políticos en el año 39 y 233.000 en el año 40. Bueno, pues con estas cifras se hace pedagogía, que hay que hablar de la pedagogía del terror, porque sobrevivir en las cárceles franquistas, y por supuesto cárceles franquistas de primera hora, era muy difícil, y por lo tanto era otra manera de hacer sentir que había que someterse, y que aquí os habéis encontrado con lo que buscabais. Aquí os habéis encontrado con lo que buscabais. Pero no era la única pedagogía del terror que se hacía. Entre paréntesis, claro, aquel que tuviera alguna enfermedad, claro, el paso por las cárceles franquistas era determinante, con lo cual, ¿qué os voy a recordar? Pues a Miguel Hernández. Como estas masas de presos, no había suficiente cárcel para todos, pues se crea a lo largo y ancho de toda España, se utilizan conventos, monasterios, colegios y todo tipo de establecimientos para incluir, aunque fuera a base de un hacinamiento terrible, incluir todos estos presos realmente políticos, aunque desde el inicio, y esto es interesante, desde el inicio no se les llama presos políticos. Y esto es parte de esa estrategia que todavía ha dejado una larga presencia en nuestra actualidad, de cambio de las denominaciones. No se llama golpe de Estado, se llama alzamiento. ¿Pero qué alzamiento? Si no hubo alzamiento, lo que hubo fue un golpe de Estado, y hasta ahora ha sido discutido. Y la derecha de este país, no quiere reconocerlo y no quiere acudir a desentrañar esa terminología confusa y voluntaria que se ha utilizado por parte del franquismo. Bueno, pues esta masividad de presos que sobrevivían a duras penas en cárceles, monasterios y escuelas, y allí donde se les pudiera colocar, con la ayuda, y aquí en Andalucía se conoce también, de la oligarquía, de préstamo, en fin, de palacetes, etcétera, etcétera, al servicio del ejército sublevado. Bueno, pues aunque sobre todo en los primeros 2 años, hasta el año 41, el hambre era terrible en las cárceles, bueno, pues no era suficiente para esa justicia que se pretendía, justicia entre comillas, que se pretendía aplicar sobre los vencidos, porque realmente no fue la victoria, fue un aplastamiento sobre el vencido, para un propósito.
para aquellos que sobreviviesen, sufriesen un escarmiento. El escarmiento es fundamental. Ahora es un término que no se utiliza, la verdad, o que se utiliza poco con los niños. A ver si escarmientas. Pero el escarmiento es un término muy adecuado en este caso. Es decir, se aplica una justicia, entre comillas, sangrienta, una represión sangrienta, y aquellos que sobreviven tienen que escarmentar. ¿Para qué? Para abandonar cualquier tipo de abandonar cualquier tipo de acción política. No es que los rebeldes, los sublevados, los franquistas, los falangistas no hiciesen política. Ellos, por supuesto, que hacían política, pero dejan sobre el pueblo español la noción de que la política es mala. Es muy mala y te puede conducir a ti y a tus hijos, a tus descendientes, por el mal camino. Con lo cual, hijo mío, no te metas en política. Y esto creo que cualquier persona se acuerda de esto. Y todavía hoy existe mucho sustrato de esa noción de la política. Es mala porque, claro, la que se aplica está incluso contra el concepto de ciudadanía. No son ciudadanos, sino vasallos. Por otra parte, algo que está vinculado a esta estrategia es el silencio. Si estás callado, esto no te pasa. Entonces, permanece en silencio y tendrás más posibilidades, los tuyos y tú, de sobrevivir. Por otro lado, lo que estamos viendo es la estrategia del amedrentamiento, desde el principio, el miedo. Y ya sabemos, continuamente tenemos noticias, y gracias a que las circunstancias han ido cambiando, con la lucha, entre otros, de la Desbandá y de otras organizaciones hermanas, ¿no? Se asesinaba directamente no solamente a los presos políticos, sino a sus familiares, y se les dejaba. ¿Para qué? Para que aprendiesen. Eso es parte de la estrategia del amedrentamiento. ¿Veis lo que les ha pasado? Estos eran de los que estaban en la casa del pueblo. Otro aspecto del amedrentamiento, a ti también te puede pasar, así que a callar. Amedrentamiento y además encapsulamiento de la oposición. Hay que alejar a aquellos que se habían significado, y esta es una palabra que se usaba mucho: hijo mío, no te signifiques. Entonces, el que se significaba tenía más posibilidades de caer asesinado o luego encarcelado. Las famosas delaciones o denuncias, las denuncias, el dedo que te decía: tú has estado allí haciendo algo que era legal, que era absolutamente legal, que es lo increíble. Y para colmo, y no lo quiero dejar en el tintero, la Iglesia Católica bendecía esta situación y la ponía a su servicio. Es decir, no solamente la Iglesia Católica señalaba también a aquellos que no iban a misa, sino a aquellos que eran de la Casa del Pueblo o del Ateneo. Bueno, pues este mundo de la delación, del señalamiento, tiene muchos protagonistas, y entre ellos pues la Iglesia Católica. Tengo que decir, en su descargo, que hubo curas republicanos, pocos, pero hubo, y ahora también se están recuperando sus figuras. No son muchos, pero hay que reconocer que no todos fueron los de la delación y los del señalamiento, ¿no? Algunos también estaban a favor de la República y sobre todo no quisieron participar en esa pedagogía del terror. Otros sí,
otros sí y de manera muy clara. Con ello yo creo que es muy importante también ir adelante con lo que fue esa estructura tan amplia de la pedagogía del terror y del dolor. Las cárceles, hacinamiento, hambre, suciedad, van aprendiendo, y gracias a que muchos tenían cónyuges que les ayudaban, que les llevaban comida, cuando se permitía, se les llevaban comida, ropa limpia, y por lo tanto esto también es parte de la pedagogía del terror. La suerte era sobrevivir, y esto les llevaba también a la otra parte de la estructura carcelaria y de la estructura represiva, que eran los campos de concentración, que van a estar presentes en toda la España republicana, los campos de concentración, donde se continuaba esta para sobrevivir a esos campos de concentración, y con esto también quiero reconocer la aportación de las mujeres, pues las mujeres apoyaban a esos que acababan en las cárceles y en los campos de concentración en toda España, y les ayudaban con comida, con ropa limpia, es decir, que la mujer está presente también en toda España con ese apoyo que se le da a los que han acabado en las manos de los vencedores. Estamos hablando del terror, estamos hablando de la represión, pero hay que decir también que en esa España que hasta el año 41 estuvo en una situación terrible, y en una situación de hambre generalizada, los golpistas quieren difundir y quieren hacer tangible una línea que todavía hoy se recuerda, que es ese lema latino que es dura lex sed lex, dice dura ley pero ley. Nosotros lo que aplicamos es la ley, nosotros no somos estos indocumentados milicianos, no, es la ley. Y por lo tanto la ley va a estar a su servicio hasta épocas muy recientes, vamos a decir, ley a su servicio. Y esta ley a su servicio pues plantea que lo que ellos hacen es aplicar la ley, no es la represión irregular, ellos aplican la ley. Por eso un sector de estos presos que van a perpetuarse durante mucho tiempo en las cárceles, diríamos que aquellos que sobreviven a la etapa criminal, que es la etapa del tiro en la nuca, la etapa del fusilamiento, pues esos van a ser llevados a otra estructura que es la del trabajo forzado. ¿Qué hacemos con toda esta gente? Que además tiene que comer algo, por lo menos algo tiene que comer para sobrevivir. Y para ello se crean los batallones de trabajos forzados, que están presentes en toda España y que también sirven para ese objetivo que es la domesticación. El golpista y el franquista va a domesticar a los vencidos. De esa manera, con mano de hierro, con dolor, con una pedagogía como estamos viendo, pero esto es lo que se aplica, y esos batallones de trabajo forzados
estar presentes en toda España para construir los famosos embalses de Franco, que muchas veces retoman proyectos de la República torpedeados por la derecha, proyectos de la República cuya mano de obra son los vencidos, mano de obra que además, como la verdad es que habían tenido mucho tiempo para pensarlo, se les paga miserablemente, pero para que no digan que son esclavos, no son esclavos. Son presos que reciben un módico estipendio por su labor, que parece una broma, pero es así, ¿no? Se intenta vender que no son esclavos, aunque nosotros defendamos desde que sí son esclavos, son esclavos del franquismo. Hemos hablado de embalses, hemos hablado vamos a hablar de reconstrucción de monasterios, del Canal de los Presos, de infraestructuras que van a ser ya van a ser retomadas, reconstruidas y ampliadas. ¿Con qué? Con mano de obra esclava. ¿Qué más quieren? Ellos se lo han buscado. Esto es lo que continuamente se le dice, para además separar a la población de estos prisioneros. No, ellos se lo han buscado. Y de esta manera se intenta encapsular, lo de la cápsula se entiende muy bien, se intenta encapsular a aquellos que han luchado por la República y están aquí en España. Aquellos que no están en España, y bueno, vamos a terminar con el trabajo esclavo aquí, sí, ya vamos a ir terminando antes de que me tiren de las orejas. Aquellos que se han quedado en España son continuamente infamados, difamados, ¿veis? Son rojos, se lo han buscado. La estrategia también de la difamación, hasta hoy, vamos a decir, no, porque es que su familia era roja y por eso, bueno, pues por eso se les expropió, se les incautó, que es el término más correcto, se les incautó sus bienes, total o parcialmente, y bueno, pues han llegado aquí en esas circunstancias. Todo en la línea que conocemos. Y por lo tanto, hasta hoy todavía queda mucho por recuperar. Además, hay que decir que para esa era que se está fraguando desde marzo de 1939, con el fin de la guerra civil, para esa estrategia ya no se va a contar con líderes, porque en los primeros momentos se pasa una guadaña sobre aquellos que han sido parte de la estructura política de la República en alguno de sus escalones, ya sea un municipio o ya sea el Parlamento, de tal manera que hay pueblos donde se acaba con la corporación municipal. Se acaba, por ejemplo, en el pueblo madrileño, y es un pueblo bastante fino, Galapagar, se asesina a 4 de sus 5 miembros de la corporación municipal, y así en muchos otros lugares de España, de tal manera que se está diciendo, bueno, primero se les ha fusilado porque se lo merecían, porque han sido miembros del ayuntamiento, y por otra parte pues se está descabezando cualquier posibilidad de reconstrucción en la zona republicana, de reconstrucción política de la zona republicana, y eso se va a notar mucho para todas las acciones que se hagan en España de reconstrucción del mundo político, que como he estado mencionando, claro que es mucho más amplio, he estado mencionando,
que, bueno, pues lo que se intenta es ensuciar la imagen de la República, ensuciar lo que cayó sobre la República. Bueno, somos conscientes hoy. Yo soy profesora en la universidad, soy profesora en activo, y todavía hoy, cuando le preguntas a los alumnos, todavía te encuentras con que te responden lo mismo que en época franquista. Digo, ¿será posible? Pero hijos míos, ¿no habéis leído nada más? Entre paréntesis, no. La mayoría, no. Bueno, pues estás diciendo lo mismo que te puede decir tu abuelo. Lee un poquito, viene bien leer, y por lo tanto no dirías esto. La República fue la primera democracia española del siglo XX, ni más ni menos. No es poco, no es poco. Asúmelo y por favor lee. Pero vamos, hoy en día labor difícil, lo de leer, labor difícil. Bueno, pues no quiero que me tiren de las orejas, que ya llegamos al punto final. Muchas gracias por vuestra atención y viva la República. Podría llevar un gran debate, pues todo lo que ha planteado Mirta, pero el tiempo nos manda el tiempo y tenemos que pasar prácticamente ya pues a la siguiente conferencia. Lo que sí quería, un poco de lo último que ha dicho Mirta, hacer un pequeño eso. ¿Qué pasó? Que a las víctimas los hicieron culpables de la demanda de su propia acción de defensa de su libertad, de la democracia. Y esa fue una estrategia permanente, que por eso fusilaron a muchísima gente que habían vuelto de la demanda. Cuando llegaban a Málaga, los cogían tal, y los jueces decían, algo han hecho cuando han salido huyendo, algo han hecho. Daros cuenta lo duro y lo fundamental. Por eso todo, como con los fondos, todo lo que ha explicado, a los que realmente defendíamos la democracia y la libertad, fueron convertidos en culpables de su propia vida.